Saludos, estimados estudiantes. Vamos a dar un refuerzo de la materia de microeconomía. En primer lugar, vamos a hablar de monopolio. Monopolio se refiere a que una única empresa existe en el mercado, es decir, esta empresa única es la que vende el producto y no tiene sustitutos. Por lo tanto, hace parte de la competencia imperfecta. Una competencia imperfecta significa que no hay una empresa que tiene poder de mercado y fija los precios y las cantidades producidas. Por lo tanto, la pendiente negativa de demanda que enfrentaba una empresa en competencia perfecta, para el caso del monopolio, es igual al tamaño del mercado, el mercado total que tiene esa empresa al ser la única que ofrece el producto. Existen diferentes condiciones para que exista un monopolio. La primera son las barreras legales, patentes y licencias. En este caso, se habla de que por un tipo de mecanismo, por ejemplo, en Colombia existía la ley de estancos, que decía que un departamento, una región, puede ser el único productor de licores y lo único que se puede vender en ese departamento o región, le da una ventaja monopolística. Lo mismo pasa con diferentes tipos de servicios, especialmente en los servicios públicos. También los medicamentos es otro tema de patentes o licencias, que la patente es que alguien desarrolla no en un producto, lo desarrolla y lo registra para que sean los únicos que puedan utilizar esos productos y evitar que otros se copien, aprovechen la investigación y el desarrollo que tuvo esa empresa y se lucren. Y la licencia es que se le da un permiso, por ejemplo, una licencia de explotación de una mina, etc. Entonces, son mecanismos legales que hacen que no pueda existir otro tipo de empresas. También las economías de escala, en segundo lugar, generan que haya monopolio. Una economía de escala quiere decir que una empresa puede aumentar mucho su producción sin necesidad de aumentar mucho sus factores de producción. Entonces, por lo tanto, en el momento de que vaya a entrar otra empresa, lo que puede hacer es reducir sus costos, vender a precios más bajos para que la competencia se vea obligada a cerrar al no poder competir con los precios más bajos, y cuando sale esta empresa nuevamente vuelven a subir los precios al ser la única empresa que queda en el mercado. Y en tercer lugar, un monopolio se puede dar por el control de un recurso esencial que hace que los competidores no puedan ingresar en el mercado. Vuelve tanto que pueden explotar una mina, pueden, en caso de una empresa de energía de servicios públicos, son los únicos que pueden prestar por un recurso que es único y simplemente se le da la patente, a la licencia, perdón, o el permiso a una empresa para que lo pueda explotar. Entonces ninguna otra empresa lo podría explotar. Haciendo un análisis, haciendo un análisis de, la, de los costos medios, costos marginales, ingresos, donde, donde maximiza el monopolio. El monopolio maximiza donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. O sea, en este punto. En este punto es donde se va a fijar la empresa monopolística, donde su ingreso marginal es igual a su ingreso marginal. Y el precio resultante es un precio más alto que un precio de competencia. Entonces se dice que cuando existe un monopolio se pierde eficiencia económica, porque el monopolista, al ser el único que existe en el mercado, él no se ve obligado a producir al costo más bajo o tratar de minimizar el costo para poder competir. Entonces, ¿qué hace? Produce un costo más alto, más ineficiente, y por lo tanto el precio es más alto que un precio de competencia. Por eso la presencia de un monopolio pues significa una pérdida de eficiencia económica. Cuando maximiza, cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, o sea, en este punto. Y por último, ¿qué logra hacer el, el monopolista? Si ustedes recuerdan, en clase ya hemos visto que esta área S significa la diferencia entre el precio de equilibrio y el precio máximo de compra de cualquier consumidor
era el área que representaba el excedente del consumidor. Como el monopolista vende a un precio superior al precio de equilibrio, por ejemplo a 80, entonces toda esta área, toda esta nueva área, se la apropia el monopolista y hace que los consumidores reduzcan su excedente. Esos son algunos de las características que, aparte de la eficiencia económica, los altos precios hacen que los excedentes de los consumidores, ese beneficio que tenemos nosotros como consumidores, se vea reducido. Requerimientos para hacer discriminación de precios. Los monopolios, las empresas monopolísticas, realizan algo que es discriminación de precios. No es más que diferenciar los precios de acuerdo a los consumidores. Entonces hay cuatro requisitos. El primero, debe tener un poder de monopolio o un poder de mercado. O sea, quiere decir que esa empresa puede fijar precios. Y si existe de pronto alguna otra, o simplemente fija el precio, ya no es precio aceptante, que es el precio de competencia, sino simplemente el precio que esta empresa fija internamente. Los vendedores deben ser capaces de dividir a los consumidores en diferentes clases. ¿Esto qué quiere decir? Que los puedo segmentar, los puedo diferenciar por ciertas condiciones. En tercer lugar, los costos marginales de producción, porque como debe diferenciar de acuerdo a cada tipo de consumidor, pero entonces el costo marginal, el costo adicional de producción para cada una de esas clases debe ser muy similar. No debe variar mucho porque ya significaría que sería como otro tipo de producto que tiene unos costos diferentes. Entonces es el mismo producto diferenciado para las personas. Tal vez imaginemos las diferentes clases que hay en un avión. Entonces hay clase turista, clase ejecutiva, viajero frecuente. Entonces es el mismo servicio de transporte, pero cobran diferentes precios. La clase ejecutiva tiene un precio más alto que la clase económica o turista, pero es el mismo servicio y el costo marginal, el costo adicional que recibe el viajero en clase ejecutiva es muy similar al de clase turística. No varía mucho porque los grandes costos están involucrados en el costo de la tripulación, del combustible, etc., de la prestación directa del servicio. Y por último, los consumidores que tienen un precio más bajo no pueden revender a los consumidores de precio más alto, porque significaría que se hace un mercado paralelo. No, simplemente porque siempre nosotros en los servicios públicos tenemos diferentes tarifas. Ahí se está discriminando por precio. Entonces no es posible que, digamos, las familias que tienen estratos más bajos y reciben una tarifa más baja puedan vender la energía eléctrica a personas de más altos ingresos, ¿cierto? No es posible. Entonces no se puede crear un mercado paralelo donde los consumidores de precio más bajo le revendan a los consumidores de precios más altos. Entonces, esto no debe ser posible. Y de esta manera finalizamos el refuerzo para la clase de microeconomía y para el quiz que tienen en el aula virtual. Muchas gracias por su atención.